La selva amazónica es la selva tropical más extensa del mundo. La República Federativa del Brasil posee más del 50% de la Amazonia en varios estados, y entre ellos el estado Amazonas es el mayor. La cuenca amazónica es cruzada por más de 1000 ríos y riachuelos. Sus reservas de agua son el hábitat ideal para la proliferación del mosquito anófeles, el principal vector que transmite la malaria o paludismo, una enfermedad para la cual aún no se encuentra vacuna. A malária é o principal problema de saúde em todo o estado do Amazonas. Por isso, o cuidado que o governo do estado tem tido para encontrar parcerias que possam diminuir esses números. No ano de 2007, o governo do estado do Amazonas contratou a Bioamazonas para fazer um projeto para controle de malária nesse estado. Aonde esse projeto ele foi concebido em cima de um know-how cubano. O estado teve 202 mil casos de malária no ano de 2007. E a proposta do governo era que a Bioamazonas, junto com o governo, a FVS, reduzisse 30%. Então foi quando a Bioamazonas resolveu trazer os 43 especialistas para executar esse programa. Compartiendo riesgos, venciendo barreras idiomáticas y adaptándose en lo posible a las costumbres de esas comunidades, especialistas cubanos en control de vectores del grupo empresarial La Biofan participan desde el año 2007 en un programa integrado contra la malaria, que en principio se extenderá hasta el año 2010. En este gran plan del control de la malaria, los cubanos están haciendo el papel de coordinadores técnicos de este programa. Nosotros en particular tenemos un punto bien fuerte con la aplicación de productos biológicos para el control de las plagas. El control químico trae como consecuencia la afectación del medio ambiente y la política del Estado en sí, del Estado del Amazonas, es reducir a través de los años, llegar al 2010 con el uso mínimo de estos productos químicos. Durante 30 días, un equipo de prensa de Cuba Visión Internacional recorrió 4 municipios del estado Amazonas: Autaces, Borba, Careiro Castaño y Manaos, la capital del mayor estado de Brasil. El objetivo, mostrar al mundo esta nueva área de colaboración entre los países del sur, en la búsqueda de soluciones a sus problemas económicos y sociales a partir de recursos propios. De Manaos, capital del estado Amazonas, al municipio Autaces son casi 3 horas de viaje, a veces en balsa, un tramo por carretera y al final en lancha. Cuando Niardo Sayas Rodríguez, cubano médico veterinario, llegó a Autaces por primera vez, allí enfermaban anualmente más de 6.000 personas de malaria. Fue en el mes de noviembre del año 2007. Había gran desmotivación de los trabajadores de la fundación, había falta de elementos de algunas cosas técnicas para tomar estrategias para controlar la malaria. Había mal uso de recursos materiales y humanos, y nosotros nos dimos la tarea de ir resolviendo esas problemáticas paulatinamente. Hoy las autoridades sanitarias de Autaces reconocen la eficiencia y profesionalidad de los especialistas cubanos. E a partir do momento que os cubanos entraram, fizemos essa parceria com as enfermeiras, com os coordenadores, foi um trabalho em conjunto. Então foi muito importante para nós e eu espero continuar essa batalha contra os mosquitos, né, com o apoio, se possível, dos cubanos, da Bioamazonas, enfim, desse grupo que já está inteirado. E gostaria muito de continuar com essa parceria, com este convênio, com este apoio dos técnicos cubanos que realmente vieram fazer esse grande trabalho, amenizar o sofrimento
das pessoas que moram no interior de Autazes y das personas que son acometidas por esa doença. La salud de los habitantes de Autazes hoy es más segura. Los resultados del programa de prevención y control integrado de la malaria que auspicia la gobernación del estado Amazonas comienza a dar sus frutos. En esos resultados hay una cuota de esfuerzo, inteligencia y consagración de los especialistas cubanos. El Madeira es uno de los más importantes afluentes del río Amazonas, con una longitud aproximada de 1.450 kilómetros. Nace con el nombre de Río Beni en la cordillera de los Andes bolivianos. El nombre de Madeira, madera en español, se debe a que durante la época de lluvias el nivel de las aguas sube vertiginosamente y arrastran gran cantidad de árboles de sus litorales. El río Madeira es considerado por muchos el más peligroso de Brasil. Alegan que depredadores como las pirañas y el yacaré alcanzan aquí dimensiones por encima de lo común. Por suerte, durante las 20 horas de viaje por el río Madeira, no se presentó la oportunidad de filmar a esos depredadores. El destino, municipio Borba, 150 kilómetros al sur de Manaos, en línea recta, si se pudiera, y a 215 kilómetros de tránsito fluvial, el que utilizamos el equipo de prensa y los especialistas cubanos de la Biofan. El cauce del río Madeira, durante casi todo el trayecto, se mantiene cerca de los 500 metros, medio kilómetro de orilla a orilla. En sus riberas hay huellas de una erosión casi constante, pues aunque no ha comenzado en el Amazonas la época de lluvias, Madeira se encarga casi a diario de robar tierra y vegetación a la selva. Como vía de comunicación de buena ley, el río Madeira está señalizado. El tráfico marítimo lo necesita, pues por aquí navegan barcos de cualquier calado, de día y de noche. Madeira es un río que en Cuba calificaríamos como eternamente revuelto. El color carmelita de sus aguas se debe a la elevada concentración de sedimentos de arcilla en suspensión. Para muchos en Brasil, Madeira es el río más peligroso de la cuenca amazónica. Son frecuentes las tormentas en el Amazonas. En 5 minutos, usted pasa de un sol radiante a un cielo negro total, con lluvia pesada, plomiza, que tranquilamente puede no cesar hasta 2 días después. En el trayecto hacia Borba nos azotaron 2 tormentas. La primera atrasó el viaje 3 horas. La segunda, aunque más leve, se mantenía un día después. La noche llegó antes de lo previsto. Nos vimos perdidos en Río Madeira. Nos acercamos a una aldea indígena pasadas las 10 de la noche en busca de orientación. 2 horas y media después llegábamos a Borba. De las casi 20.000 personas que viven en Borba, solo Mildrey Ruiz Cardoso es cubana. Es especialista en control de vectores de la empresa La Biofan. Mildrey está en Borba luchando por controlar la malaria. Borba fue la primera aldea indígena creada por la Capitanía de Río Negro, hoy Estado Amazonas, de Brasil, en el año 1755. Se nombraba entonces Parroquia de Santo Antonio de Araratama. Desde entonces, Santo Antonio es el santo patrón del pueblo. A Borba llegó la doctora cubana Mildrey Ruiz Cardoso el 8 de noviembre del año 2007. La malaria hacía estragos en su población. Más de 1.000 personas se enfermaban mensualmente. No había un programa para erradicar al mosquito vector. El primer mes fue muy difícil, fue un mes de aclimatándonos al problema geográfico, aprendiendo el idioma y después ya comenzamos el control directo de la malaria. Pero llegó el mes de abril del año 2008 y Mildrey y los demás especialistas cubanos de la Biofan regresaron a Cuba. Borba había reducido la malaria un 50%. Lo logrado hasta ese momento se perdió. ¿Qué aconteció? Que en el tiempo que nosotros estuvimos fuera de aquí, por lo menos en mi municipio, en mi experiencia, se interrumpieron los suministros del municipio. Gracias a la acción del hombre,
hicieron un aterramiento en el criadero más importante de aquí de la ciudad de Borba, y eso trajo como consecuencia que los niveles de agua de todo ese criadero se mantuvieran altos durante todo este periodo. Creció mucha vegetación y creó las condiciones óptimas para favorecer el hábitat de la Anopheles darlingi, que es el causante de la malaria aquí en Brasil, exigiendo a la prefectura la limpieza de los igarapé, el manejo ambiental. Lo sucedido en Borba también aconteció en otros municipios, de manera que garantizar la continuidad del trabajo profiláctico y de lucha contra el mosquito está entre las prioridades de las autoridades de la Fundación de Vigilancia y Salud del Estado Amazonas. Então é importante, e é isso que a gente está trabalhando, no sentido que não haja solução de continuidade, nem no apoio técnico, nem nas ações que tem que ser feitas de forma oportuna para que tenha o maior impacto possível em relação à doença. Por su parte, el gobierno del municipio Borba también reconoce el trabajo de Bioamazonas y la colaboración de los especialistas cubanos de la Biofam. Tenho palavras para agradecer a eles, a dedicação, o carinho. Então hoje nós precisávamos muito dessa ajuda, dessa parceria con Cuba. De regreso a Autaces, el tiempo nos compensó por lo accidentado del viaje a Borba. Según el cámara, temperatura de color ideal para esmerarse con el exclusivo paisaje de la cuenca amazónica. Buen día entonces para una incursión, aunque breve, a la selva riberina del río Madeira. Los constantes movimientos de nuestro equipo de prensa por lancha, barco o carretera nos impedían dedicar tiempo a la búsqueda de ejemplares de la flora y la fauna característicos de la Amazonia. Las colonias de Ararauna o guacamayo son frecuentes en la selva amazónica. Viven en grupos de 25 a 30 ejemplares y sus colores sobresalen en el verde de los árboles. Estos loros se conocen como ave de mascota desde el primer viaje de Colón a España, luego del descubrimiento de América. Es un ave de poco volar, tiene buena capacidad para imitar la voz humana, pero si está en cautiverio, necesita de mucha atención de sus dueños, de lo contrario, se deprime y se quita las plumas. El ararauna azul está en peligro de extinción en la selva amazónica, pero como era nuestro día de suerte, lo encontramos. Todavía en el año 2002 se descubrieron nuevas especies de monos en el Amazonia brasileña. El Calicebus bernardi y el Calicebus stephanaci. En nuestra breve incursión a la selva, solo encontramos al macaco barrigudo, uno de los que más abunda en el estado Amazonas. Sin percatarnos, impresionados por la riqueza de la biodiversidad de la selva amazónica, casi nos sorprende la noche nuevamente en Río Madeira. Dejamos entonces para otra ocasión un nuevo intento por conocer más sobre la flora y la fauna de este ecosistema, el más diverso y completo de Sudamérica. A unas 4 horas de viaje de la cabecera municipal Autaces se encuentra la comunidad indígena Padre, una comunidad de casi un centenar de habitantes que estuvo a punto de desaparecer en marzo del 2008 a causa de la malaria. Sus habitantes habían decidido emigrar hacia otros puntos de la Amazonia, pues no encontraban manera de controlar la enfermedad. En una comunidad donde habían unos 120, 123 habitantes, 4 o 5 casos de malaria diario es escandaloso. Entonces, bajo aquellas circunstancias, nos vimos obligados a tomar decisiones con productos químicos, que son los productos que, como se conocen, son dañinos para la naturaleza, pero había un nivel de adultos, de mosquitos, que había que detener porque eran los causantes de la transmisión en aquel momento. Las medidas indicadas por los especialistas cubanos dieron resultado en poco tiempo, pero también hubo que realizar charlas y explicar a los indígenas que muchas de sus costumbres facilitaban la proliferación de la enfermedad. La presencia de los especialistas cubanos de la Biofam
ha significado sin dudas mayor seguridad para la salud de sus habitantes, y así lo reconocía el Tuchagua, o cacique de padre. Apareceu rapaz, cubano, que trouxe assim outro tipo de trabalho, o qual humanizou a malária, né? Ele usou o fumacê que a gente não tinha antes, e ele fez assim bem próximo um trabalho assim muito adequado e muito assim rápido, y fue como humanizó el caso de la malaria, ¿no? La comunidad padre vuelve hoy a la normalidad. Sus mujeres, hombres, niñas y niños recuperaron la privilegiada alegría de vivir en la selva amazónica, sin ignorar la civilización, pero celosos de sus costumbres y tradiciones. Careiro Castaño es el nombre de otro municipio del estado Amazonas, donde el trabajo de especialistas cubanos permitió disminuir la incidencia de casos de malaria durante el último año. El guantanamero Alexis Asensio Fournier tiene mucha responsabilidad en este resultado. Bueno, en este momento estábamos haciendo una pesquisa larvaria, una evaluación de positividad de criadero y preparando las condiciones para a partir del próximo año, es decir, en enero, comenzar la aplicación del producto biológico biolarvicida de la empresa La Biofan. Nosotros en el asentamiento de Piapanelón aplicamos 300 litros de biolarvicida con resultados satisfactorios. Inclusive se plantea que a las 72 horas el producto ya ha hecho efecto en las larvas. Nosotros demostramos aquí que 2 horas posterior a la aplicación ya había mortalidad de larvas. El trabajo de pesquisa en busca de larvas de mosquitos en los criaderos de peces, artificiales o naturales, es una de las medidas implementadas por los cubanos en el estado Amazonas. Este pesquisaje permite detectar prematuramente posibles focos de anófeles. En el Amazonas de Brasil, durante 6 meses del año llueve todos los días y los restantes meses casi todos los días. No es de extrañar entonces que durante las 3 jornadas de nuestro viaje a la comunidad indígena de Trinchera, en 2 jornadas con sus noches no pudiéramos salir del barco. En Trinchera hay malaria, hoy está controlada, pero meses atrás la situación era alarmante. Fue necesario hacer un pesquisaje al 100% de la población en busca de casos asintomáticos que sin saberlo estaban transmitiendo la enfermedad. A medida que nosotros vamos descubriendo esas personas que tienen la enfermedad y no tienen los síntomas, vamos aplicando inmediatamente el tratamiento. ¿Con qué objetivo? Con interrumpir la transmisión de la malaria. Ahí, cuando esa persona sale positiva de malaria, aplicamos inmediatamente el tratamiento. Los especialistas cubanos en control de vectores insisten durante las charlas en la necesidad de estar alertas ante el menor síntoma y en la disciplina al cumplir los tratamientos que indican los médicos brasileños. María do Carmo vio enfermar a casi toda su familia y está agradecida de la asesoría de los especialistas cubanos. Mas é muito importante o trabalho dele, como ele está fazendo, né, aquí para nuestra comunidad. La ciudad de Manaos se ubica cerca de la confluencia de los ríos Negro y Amazonas. Su población actual se acerca al 1.800.000 habitantes. En los últimos tiempos se registraron aquí 50.000 casos de malaria por año. É muito complexo, porque nós temos hoje a cidade, ela está sitiada de criadores de peixe. Aproximadamente 1.400 criadores de peixe, aonde 99% das larvas são de anófeles. E o Estado não pode fazer muito porque essa é uma fonte de economia, que é a criação de peixe. Então, a única forma de reduzir essa malária é em cima dessa parceria que nós fizemos. O know-how cubano da La Biofan y el biolarvicida, o Bactivec. Con este producto se ha logrado una reducción mayor del 50% en lo que es Manaos. Las autoridades gubernamentales tienen en muy alta estima la labor de los especialistas cubanos que laboran en la empresa Bioamazonas y en el caso específico de la capital del estado,
ese trabajo adquiere particularidades que lo hacen más complejo. Es una zona de mucha loma, mucho barranco, es de difícil acceso. El personal de Vía Amazonas que participa con nosotros trabajando en este proyecto está imbuido en esta actividad. El Distrito 2 corresponde a todas las localidades del oeste de Manaos. Este es un distrito que tiene como característica que el 95% de sus localidades son de alto riesgo para la transmisión de malaria. La existencia de los criadores o criaderos está en todas las partes del distrito, tanto en el área urbana como en el área rural. Y eso hace que alrededor o dentro de la propia ciudad donde están ubicados hayan grandes criaderos y hay una proliferación grande del mosquito anófeles, que es el Anopheles darlingi específicamente en esta área, el que provoca la transmisión de la malaria. Fundamentalmente los propietarios de los tanques de piscicultura están muy contentos con las bondades del producto que estamos aplicando aquí, porque ellos han visto la disminución significativa de los casos de malaria, la disminución de las molestias que causan los mosquitos en general sin afectación ninguna a la fauna y a la flora asociada. La colaboración entre Cuba y Brasil es como un campo fértil donde cada semilla nace con facilidad. Entre los disímiles proyectos conjuntos, el uso de tecnología y personal cubanos para controlar la malaria es uno de los más importantes y sus resultados hasta aquí le aseguran un futuro promisorio.